¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como les venía diciendo, vamos a realizar este video con documentos donde vamos a hablar de lo que es el artículo 107, donde es caminos y puentes federales, donde sabemos que la Policía Federal ha sido, usando este artículo 107. Aquí está en mis manos la documentación. Aquí está, donde ese artículo 107, pues habla de una extorsión al pueblo de México, habla de un reglamento que no existe, que por lógica no es legal, es anticonstitucional. Entonces, pues ahorita vamos a dar lectura, vamos a dar seguimiento a esos documentos, a ese reglamento tan mal entendido, tan corrupto, tan corrompido, y pues por lo cual pues les voy a pasar a la gente que esté interesada esa información, de viva voz o personalmente con documentos en mano. Es muy importante tenerlos en mano porque sabemos que la Policía Federal siempre ha manipulado o ha hecho ese artículo 107 a su favor. Entonces, pues le vamos a dar lectura. Ojalá y no se me aburran. Le vamos a dar lectura a esos documentos para que ustedes mismos se enteren y se den cuenta de las operaciones de caminos y puentes federales junto con lo que es la Policía Federal y también una violación a nuestros derechos. Vamos a dar continuidad. Dice, jueves 22 de noviembre de 2012, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en esa época, en su carácter de presidente de México, expidió el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. En esa misma fecha, la expedición del referido reglamento fue sustentado por Felipe Calderón respecto de sus facultades. Para ello, en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 12, 13 y 30 bis y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2 y 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 1 y 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, 1 y 2 y 4 y 5 y 74 bis y 74 ter de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federal. En el citado reglamento se establece en el artículo 107 lo siguiente. Pongan mucha atención, ahí viene el artículo 107, que es el que te fundamenta el federal cuando haces uso de un artículo 11 de libre tránsito en una carretera de jurisdicción federal, o llámese concesionada o llámese privada. Ahí les va a continuación. Dice, artículo 107. Los conductores que decidan utilizar las vías federales de accesos controlado deberán cubrir el pago correspondiente en las casetas instaladas para el efecto. La contraversión de lo antes dispuesto se sancionará con multa de 50 a 60 veces la cuota diaria que establece este reglamento. Adicionalmente, se le requerirá el pago inmediato del peaje eludido en la caseta correspondiente. Aquí viene algo bien importante. Segundo tema, dice, lo extraordinario de este artículo por su contenido inconstitucional. Fíjense muy bien, compañeros. Lo extraordinario de este artículo por su contenido inconstitucional respecto del artículo 89, fracción 1, el cual faculta al presidente de la República para expedir reglamentos. No tiene el alcance esa facultad para que en el articulado se vulnere tanto el objeto de dicho reglamento como preceptos constitucionales en materia de pago de derechos de extracción y correctividad fiscal, lo cual hace al citado reglamento respecto al artículo de referencia como anticonstitucional al vulnerar
el interés superior de la nación, el cual incide cuando se vulnera derechos de la colectividad. Ahí está la nulidad de este artículo, que es el 107 de la Policía Federal, donde ellos pues facultan que ellos están obligados para infraccionarte porque tú ejerzas un derecho constitucional. Y continúo con los oficios que tengo en mano y le voy a dar lectura. Espero no se aburran, compartan este video si es de su agrado. Dice, lo anterior es así porque el artículo primero del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece lo siguiente. Artículo 1. Fíjense muy bien. El presente reglamento tiene por objeto regular el tránsito de vehículos, conductores, pasajeros y peatones en las carreteras y puentes de jurisdicción federal, preservar la seguridad pública en ellos y la integridad física de sus usuarios. Sus disposiciones son de orden público e interés social y rigen en las vías federales en términos del artículo 2, fracción 1 y fracción quinta de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federal. Como se puede observar, el objeto del reglamento en referencia es el de regular el tránsito en sus modalidades, detalladas en el mismo, así como la seguridad pública e integridad física de los usuarios. Sin embargo, el artículo 107 de dicho reglamento incide sobre la decisión de conductores de utilizar o no un bien nacional concesionado o no, al cual refiere de acceso controlado, y constriñe dicho artículo al conductor que de hacerlo deberá cubrir el pago correspondiente a las casetas para tal efecto instaladas y apercibe, que de no hacerlo será sancionado con multa de 50 a 60 veces la cuota diaria que establece ese reglamento. Adicionalmente, se le requerirá el pago inmediato del peaje aludido en la caseta correspondiente. El párrafo tercero. En este tenor se puede afirmar que el artículo 107, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal no solo se desajusta a su propio objeto reglamentario, sino que faculta a la autoridad, actualmente la Policía Federal, a una serie de actos violatorios de las garantías constitucionales de audiencia, defensa y legalidad y seguridad jurídica de los gobernados. Recordemos que la Policía Federal es una autoridad que por su naturaleza es administrativa. Ahí está el detalle de la Policía Federal, a la cual se le inviste, en este caso, en un reglamento con facultades de requerimiento de pago derivado de peajes, sin ser un derecho contemplado en la ley. Aquí viene algo bien importante, compañeros. Ojalá quisiera que pusieran un poquito de atención. Voy a leerlo despacito para que ustedes puedan entenderlo y lo puedan ahora sí que agarrarlo y ver la manera. Miren, dice, respectiva, pero además, al margen de la ley federal de procedimientos administrativos y aún más, sin que esa facultad extractora de pago se encuentre contemplada en cuanto a sus funciones como policía en la respectiva ley de la Policía Federal, pues dicha ley en su artículo 19 establece: son deberes de los integrantes Policía Federal desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular, se opondrá a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno,
deberán denunciarlo. Esto es un pago previsto legalmente, debe estar contemplado en la ley, no en un reglamento, pues a diferencia de la multa, aun cuando esté contemplada en dicho reglamento, tiene un procedimiento administrativo de extracción fiscal como un ingreso extraordinario, el cual no puede ser cobrado por la Policía Federal. Ahí está, mis carnales, ahí está para la gente que no conoce o no sabía del artículo 107 y del ejercimiento al artículo 11 de libre tránsito. Entonces, ahí está, mis hermanos, para que ustedes se den cuenta, se enteren de lo que la Policía Federal está haciendo y lo lleva a cabo, y aún así todavía ellos, la mayoría son estudiados y saben de este reglamento y lo están violando. ¿A qué estamos invitando a la ciudadanía con este video? A que no se dejen sorprender, a que no se dejen amedrentar, a que no se dejen intimidar por ese artículo que es nulo, porque es un reglamento, no es una ley, que quede bien claro aquí, y por lo cual, si te solicitan que tú tengas que pagar un peaje, porque como lo marca el reglamento 7, que al usar una vía tienes que pagarlo, es anticonstitucional y lo puedes denunciar. Podría ser por corrupción, porque quizás a lo mejor te está haciendo pagar ese peaje porque recibe una dádiva de la concesión o recibe una dádiva del administrador de dicha caseta. Abusados, carnales. Continúo con los documentos en mano, porque aquí están, son documentos en mano, mis carnales. Quien guste, con mucha confianza se los puedo facilitar para que le den un buen uso. Continúo. Al respecto, el 2 de agosto de 1985, siendo presidente de la República Miguel de la Madrid, emitió un decreto que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y el cual, en cuyo artículo primero, se establece que el organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, creado por decreto del Ejecutivo Federal de 27 de junio de 1963, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 del mismo mes y año, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá por objeto administrar y explotar los caminos y puentes federales que actualmente opera y los que en el futuro se construyan con cargo a sus recursos, a lo que les sean asignados, por cuyo uso se deberán pagar las cuotas establecidas por la Ley Federal de Derechos. Aquí viene el detalle: la Ley Federal de Derechos, no ley de un reglamento. Ley Federal de Derechos, mis carnales, abusados. Y continúo. A su vez, la Ley Federal de Derechos establece en su artículo primero lo siguiente. Artículo primero: los derechos que establece esta ley se pagarán por el uso, aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presenten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la ley. En ese tenor, es incuestionable de que las carreteras son un bien del dominio público de la nación. De eso no hay duda. Por tanto, el pago por concepto de peaje por uso de infraestructura carretera a cargo de los particulares debe estar contemplada en la Ley Federal de Derechos de forma obligada, donde la ley no distingue.
no debemos distinguir. En consecuencia, el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concesione carreteras a particulares para que estos cobren a los ciudadanos o a personas jurídico colectivas derechos por hacer uso de la infraestructura carretera, el cual no puede ser cobrado por el propio Estado, toda vez que éste no se encuentre completamente en la citada Ley Federal de Derechos. Ahí está, mis carnales, para que vean. Implica una de las más grandes aberraciones constitucionales en perjuicio del interés superior de la nación al transgredirse el artículo 31, su fracción cuarta de nuestra Constitución Federal relativo a la garantía de la legalidad tributaria. Asimismo, se transgrede a los decretos que contemplan la constitución del organismo público descentralizado denominado CAPUFE, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Lo anterior, derivado de la errónea interpretación de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federal, en su artículo quinto, fracción 8, como a continuación se expone en el siguiente punto. Ahí está, mis carnales, le voy a dar continuidad para que ustedes vayan viendo. De la misma manera, si alguien gusta la documentación, con mucho gusto se la hacemos llegar, para que ustedes la tengan, la analicen y se den cuenta que tiene mucho que ver la Policía Federal con Caminos y Puentes Federales. Es una red de corrupción muy, pero muy, muy fuerte. No la vamos a poder atacar todos, pero sí la vamos a poder poco a poco diluir o poco a poco quitarle pues esa fuerza, porque no es constitucional el 107, es anticonstitucional. Y continúo con el documento. En efecto, la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federal, en su artículo quinto, fracción 8, establece lo siguiente. Artículo quinto. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos y puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. Corresponde a la Secretaría sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones. Ojo, carnales. Octavo, establecerá las bases generales de regularización tarifaria. Las motocicletas deberán pagar el 50% del peaje que pagan los automóviles. Fracción, fíjense muy bien, fracción reformada con el número de folio DOF el 18 de mayo de 2012, el sexenio de, como ustedes saben, Felipe Calderón Hinojosa. De la simple lectura del artículo anterior, se puede inferir que nadie ha informado a ningún secretario de Comunicaciones y Transportes de sexenios anteriores, incluyendo al actual secretario en funciones, Javier Jiménez Espriu, que cuando la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federales le faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer las bases generales de regularización tarifaria, implica solo eso, establecer las bases para que el Poder Legislativo les dé forma con su aprobación, en su caso, en la respectiva ley federal de derechos de conformidad en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal. Sin embargo, el Poder Legislativo también cayó en esa confusión, pues en la fracción reformada el 18 de mayo de 2015, ociosamente el legislador adicionó el párrafo:
las motocicletas deberán pagar el 50% del peaje que pagan los automóviles en referencia a una particularidad legislativa sobre las bases generales, lo cual no solo falta a la técnica legislativa por ser ellos inciertos e indeterminados, puesto que sea disposición se debió haber establecido por el legislador al aprobar las bases generales establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de regularización tarifaria, al aprobarse en la Ley Federal de Derechos las tarifas por uso de una vía general de comunicación, de tal forma que una carretera como vía general de comunicación es un bien nacional de uso común que forma parte del patrimonio de la Federación y por su naturaleza está sujeta al régimen de dominio público. Ahí está, mis carnales. Ahí está para los que andan ahí criticándonos en redes sociales, que somos revoltosos, que paga tu cuota, que no sé qué, que ponte a trabajar. Pues ahí está la información de toda la red de corrupción que siempre se ha venido manejando. Quien no lo quiera ver así, caray, digo, ya es tiempo de que despertemos. Agradezco mucho a todos los que están viendo este video. Si es de su agrado, compártanlo. Estamos aquí en casita, estamos dándole seguimiento a estos documentos que me hicieron llegar y pues con mucho gusto se los puedo facilitar, hermanos. Y continúo, ya es muy corto, pero continúo. Dice, un ejemplo de lo anterior es que en materia de impuesto predial, quien establece las bases de la tasa gravable, el cual consiste en el avalúo de bienes inmuebles para su extracción, son los órganos técnicos especializados en avalúos de bienes que conforman catastralmente a los municipios, y dicha base gravable se propone al Congreso del respectivo estado para su aprobación en la ley de Hacienda o equivalente de dicho municipio. Lo mismo ocurre con las tarifas por concepto de agua potable. Quien establece las bases de las tarifas es el Consejo de Administración del organismo operador de agua potable, el cual lo pone a consideración del Congreso local para su aprobación con el carácter de un ingreso ordinario. Ojo, carnales, ojo, mis hermanos. Sin embargo, el ejemplo más emblemático tiene su origen en la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien es precisamente quien establece las bases generales para el cobro de tarifas de uso de infraestructura portuaria, a fin de que las administraciones portuarias integrales, las cuales tiene el carácter de sociedades anónimas de capital variable, lleven a cabo dicho cobro a las embarcaciones por uso de bienes nacionales al atracar, y cuyas tarifas si se encuentran plasmadas en la Ley Federal de Derechos. Si ustedes se dan cuenta, aquí habla de que todo tipo de aumento o de peaje o de cobro tiene que ver en la Ley Federal de Derechos, no en un reglamento interno de un municipio, de un estado, no. Tiene que ver bien en la Ley Federal de Derechos, que es, pues vaya, la palabra lo dice, Ley Federal. Y continúo. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio consistente en que los secretarios de Estado son simples empleados del Poder Ejecutivo por designación de éste de forma discrecional y por tanto no cuentan con la voluntad popular por medio del voto que les delegue facultades extraordinarias. Por tanto, todas sus autorizaciones y convenios que estos hagan en su respectiva secretaría solo debe ser para efectos interdisciplinarios en el desempeño de sus funciones administrativas y de coordinación
con otras entidades públicas. Por tanto, los secretarios de la Administración Pública Federal no pueden, por ningún motivo, invadir la esfera jurídica de los gobernados por medio de sus autorizaciones y convenciones, menos aún establecer tarifas de forma directa y aumentos de peaje carretero a cargo de la persona física o morales, al margen de la Ley Federal de Derechos. Ahí está, mis carnales, ahí está la respuesta. Pues por una parte, la otorgación de las concesiones carreteras que impliquen un cobro a la ciudadanía implica invadir la esfera jurídica de los gobernados, cuya facultad es exclusiva del presidente de la República y cuya firma de los secretarios del ramo solo es subsidiaria en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y no como un acto autónomo de los secretarios de Estado, tal como se escribieron todas las concesiones de tramos carreteros en el país, con solo las firmas respectivos de secretario de Comunicaciones y Transportes, lo cual es ilegal. Y por otra parte, a fin de satisfacer las garantías de legalidad tributaria que se contienen en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en virtud de que el concepto de cobro por uso de un bien nacional, independientemente de que éste sea concesionado o no, tiene el carácter de un ingreso ordinario por derivarse de un concepto de cobro, en tanto se transite sobre un bien nacional, el cual debe de estar contemplado imperativamente en la Ley Federal de Derechos. Ahí está, mis carnales. Ahí está la información. Es muy, pero muy importante la información. Importantísima, carnales, importantísima. La gente no se informa, no lee, no medita los documentos. Aquí está la información bien clara. Ya voy a acabar, y continúo. Dice, el párrafo séptimo, de todo lo anterior, se puede deducir de forma meridiana que el artículo 107 del Reglamento de Tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal es inconstitucional. Ahí está, carnales. Es inconstitucional. ¿Por qué? Contraviene el procedimiento administrativo federal contenido en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos en su artículo tercero y casi todas sus fracciones. Además, dicho cobro no se encuentra contemplado en la Ley Federal de Derechos. Y lo que es más, el contenido del artículo 107 del reglamento en cita es inoperante en cuanto a su ejecución por la Policía Federal, por oponerse a la ley de la Policía Federal y su reglamento. Sin embargo, circulan varios videos en las redes sociales en los cuales los agentes de la Policía Federal fundamentan el cobro de peaje a conductores que han sido perseguidos por oponerse a dicho pago, y cuando son alcanzados estos fundamentos, el cobro de peaje en el artículo 107 del Reglamento de Tránsito Federal, referido pena de ser remitidos los conductores ante la agencia del Ministerio Público por el delito resistencia de particulares sin saber esos agentes que al ejecutarse ese artículo del reglamento en cita
en la forma como lo hacen, implica la transgresión de su parte a la ley que rigen ellos mismos, lo cual representa un peligro latente ante la inconformidad social respecto al pago de peaje carretero. Ahí está, mis hermanos, ahí está la información, hasta aquí se termina. Son todos estos documentos. Ojalá y los que estén interesados, con mucho gusto yo se los puedo hacer llegar. Fue un poquito largo el video, pero con mucha riqueza, con mucha, pero mucha información para todo aquel que ejerce el derecho al artículo 11 de libre tránsito. Ahí está, mis carnales, ahí está. Compartan el video si es de su agrado, guárdenlo porque me están bajando muchos videos